Ahora, en este bloque, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero de aquí de Camino, de Entre Todos, Camilo Yenta, el redactor responsable. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Bien, terminando el año. Impresionante. Y se nota, ¿no? Sí, se nota que no solo el calor. No, se nota que es viernes, que estamos entrando en el segundo domingo del Adviento y que estamos en diciembre. Claro. ¿Cómo cambia el ritmo de diciembre al resto del año en todo? Sí, en el tránsito, en cuando vas al supermercado a comprar algo. En la oficina, en todos lados. La gente que te pecha, ¿no? ¿Cómo vivir toda esa locura exterior en un tiempo que la iglesia nos propone para vivir en Adviento? Claro. ¿No? No es changa. No es changa. Cada vez cuesta más. Bueno, pero ¿por qué estás acá? Porque para nosotros es realmente un honor, un gustazo y todo un desafío poder conversar con el doctor Guzmán Carriquiri, que obviamente vamos a dar algún dato de él, pero no necesita mucha presentación. El doctor es abogado, periodista, profesor y fue, entre otros, también secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y también en esta última etapa embajador de nuestro país ante la Santa Sede. Y qué bueno, querido Camilo, que podamos conversar con él juntos, ¿no? Sí, hay algo, si hacemos el currículum entero del doctor Carriquiri, nos llevaría el programa, pero haciéndolo más pequeño, un resumen, él fue el pionero en muchos lugares dentro del Vaticano, como laico, ¿no? Y eso también va a ser parte sabrosa de esta entrevista, seguramente. Digamos, trabajando con 5 pontífices, si no tengo mal el dato. De Pablo VI hasta Francisco. Doctor, realmente un gustazo recibirlo aquí en Radio Oriental. El gustazo es mío. Además, estamos felices con mi señora de estar en Montevideo. Uh-huh. Para nosotros es una carga emotiva llegar a Montevideo, sí. Encontrarla hermosa, todo positivo, sí. Todo. Así que estoy encantado de estar acá con ustedes. Doctor, usted, por lo que tengo entendido, en el año 1971 puso pie en el Vaticano con su familia, en aquel entonces su esposa y un hijo. A decir verdad, primero de todo recordaba muy bien esta sede, así, en donde está la Radio Oriental, porque aquí fui del 66 al 69 director del Centro Nacional de Comunicaciones Sociales del Episcopado Uruguayo. Predecesor nuestro. Mi generación era la generación que vivió las 4 sesiones del concilio con un enorme entusiasmo. Uh-huh. Y todavía teníamos detrás de nosotros un Uruguay de mucha densidad cultural, sí, de muchos maestros. Y acá fue una casa de diálogo, ¿no? De diálogo incluso con el mundo que no era católico, aquí mismo, digamos. Me acuerdo que estábamos metidos con entusiasmo. Primero leíamos de la gran generación de teólogos, la última gran generación de teólogos que de alguna manera habían preparado el Concilio Vaticano II. Henri de Libac, Yves Congar, Danielou, Cheny. Habíamos leído mucho. Esa era la época de Monseñor Partelli. Era la época de Monseñor Partelli. Bueno, un día Monseñor Partelli nos llama. Se había creado el primer Consejo Arquidiocesano de Pastoral. Monseñor Haroldo Ponce de León, para la pastoral de conjunto, renovarla según el concilio. Es una historia que hay que contar todavía en la iglesia de Montevideo. Monseñor Haroldo, padre Arnaldo Spadachino, el doctor José Luis Izaza y el doctor José Luis Pepe Rodríguez Bossi. Y yo desde aquí, desde Cerrito y 33, todos los días de tarde pasaba a la curia de Montevideo. El señor Carlos Partelli nos quería muy bien, a Pepe Rodríguez y a mí, quizás porque tratábamos de moderar los ímpetus clericales, claro, que le llegaban, y nos dice de golpe: ¿quién de ustedes quiere irse un año de experiencia de trabajo en el Vaticano? Era una cosa inimaginable. En esa época, un laico. Era imprevisible, ¿no? Inimaginable. Un Vaticano que era extremadamente clerical.
Y además nosotros éramos unos jóvenes del Uruguay, parafraseando Francisco de la Fin del Mundo. Y bueno. Y era un año y nos quedamos 47 más. Primero de diciembre del 71 llegué, mi señora llegó el 1 de febrero con Juan Pablo, que tenía un año, y se le habíamos puesto el nombre en honor a los dos últimos pontífices, Giovanni XXIII, Pablo VI. Y bueno, después fueron 48 años. Doctor, tengo entendido que cuando usted llega a Roma, no había como una infraestructura preparada para recibir a un laico y su familia. Los primeros tiempos no fueron fáciles. No, fueron tremendos, porque llegamos y no había nada preparado, ni siquiera del Concilium Dei Laici, que me había llamado para trabajar en ese dicasterio nuevo de la Curia Romana. Nos metieron en una residencia de monjas, en un cuartito con baño, yo, mi joven y hermosa mujer, con mi hijo de 1 año y medio en el mismo cuarto durante 1 mes y medio, que además nos comía mucho más del pobre salario que se pagaban a los laicos, bueno, también a los clérigos, si no me parecía mal. Y después, como nos quejamos bastante, Monseñor secretario del Concilium Dei Laici, que era belga, nos consiguió un apartamento en un edificio de la Fundación Belga destinado a ser destruido y deshabitado desde hace tiempo. Entonces yo con mi señora ocupamos un apartamento sin muebles, en un estado calamitoso. Tanto es así que un amigo que había sido compañero de San Juan Bautista, Carlos Brugnini, que era secretario de la embajada uruguaya ante Italia, después fue un brillante embajador, supo que nos fue a visitar a nuestro apartamento con las valijas por el piso, con los muebles, la cama, una mesa, quedó al helado. Y todavía siempre me repetía después, mirá cómo comenzaste y cómo estás ahora. Hay algo que está en el libro y también en varias entrevistas que le he hecho, es esto de que como estuvieron como mucho tiempo como recién llegados, sí. Pero ¿cómo fue eso de ser también el primer laico y la primera familia y todos esos procesos dentro de un mundo tan clerical hasta ese momento, pero que se quería abrir también? De alguna manera el Concilio Vaticano II, en la renovada autoconciencia de la Iglesia, como misterio de comunión, como pueblo de Dios en camino, había puesto en relieve la dignidad de los fieles laicos, su necesaria participación en la vida, en la misión de la Iglesia. Entonces era lógico que en el 67 Pablo VI, el gran reformador de la Curia, hubiera incorporado nuevos organismos, Concilio Dei Laici, Comisión Pontificia Justicia y Paz, Secretariado para el Ecumenismo, Secretariado para el Diálogo con otras confesiones, con otros patrimonios creyentes, etcétera, etcétera. Así que en nuestro Concilio Dei Laici al menos contaba en el staff permanente en Roma con 3 o 4 laicos. Yo me acuerdo, estaba con un suizo, con uno de Sri Lanka, y el cuarto creo que era un catalán. Además, este dicasterio tenía 2 veces al año sus asambleas plenarias, en donde venían 25 personalidades laicales del mundo entero nombrados para dar grandes orientaciones por el Papa Pablo VI. Y entre los miembros y consultores del dicasterio, que venían 2 veces al año, era el obispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Ni siquiera cardenal todavía. Y en esos primeros pasos de una familia, usted como laico allí en el Vaticano, más allá de lo que recién hablábamos, la estructura,
cómo era el trato con justamente los obispos, los referentes, es decir, todo un mundo clerical hacia ustedes como una familia laica también allí viviendo y dando esos primeros pasos. ¿Costó mucho? Bueno, tuve que ir pisando poco a poco el ambiente de la curia romana. Era un jovenzuelo ahí. Y no era Uruguay. Un jovenzuelo uruguayo. Claro. Que no conocía el ambiente. Yo me acuerdo de que había un ex superior palotino que era como el teólogo del Concilio de Ilaicis, que los primeros meses me llama en su despacho muy serio y me dice: tú tienes que continuamente repetir la respuesta a una pregunta que es capital para ti. ¿Viniste para servirte a ti mismo o viniste a servir a los sucesores de Pedro? Y después me dijo una cosa sorprendente. Acá en la curia romana hay un 10% de santos, un 10% de demonios y un 80% como tú y yo, pobres pecadores suplicantes de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero los santos son grandes santos y los demonios no te digo nada. Y me dijo, tenés que seguir la recomendación que está en el libro protoapostólico, la carta de Ognetti. Mira el rostro de los santos y aprende de sus testimonios. Y yo, la cosa clara era que tenía que mirar el rostro de los papas, tenía que mirar el rostro de mi señora, y yo descubrí muchos santos, no de la puerta al lado, como decía Papa Francisco, sino de las oficinas de al lado, de otros dicasterios. Fui ampliando cada vez más mis relaciones. Además, a un sustituto que me tomó con grandísimo cariño, que era la mano fuerte, dura, de Papa Pablo VI, Monseñor Giovanni Benelli, después cardenal, se le había ocurrido, porque había hecho experiencia de movimientos de acción católica especializada, de crear un equipo de revisión de vida dentro de la curia. Y de repente nos empezamos a reunir quincenalmente con el cardenal Bernardín Gantén, africano, prefecto de la Congregación de Obispos, Moreira Neves, cardenal con Monseñor Santos Abril, hoy cardenal retirado, que se ocupó de la reforma de Loyor, con un montón de personalidades de la curia, que nos reuníamos 15 días para hacer revisión de vida de nuestros trabajos a la luz de los sucesos, de los mensajes del Papa. Eso me fue ampliando toda la red de conocimientos, de contactos en la curia romana. Además, nuestra casa, que después de aquellos 7 meses, un pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, en ruinas, pero que se veía la cúpula de San Pedro, como nuestro paraíso, con muebles arreglados, porque siempre estuvimos pensando y haciendo las valijas. Primero dijeron 1 año, después 3 años, después 5 años. Teníamos la casa cerrada, acá en José Pedro Valera, cerca del zoológico, con los muebles. Por todo. Si volvían. ¿Qué? Por si volvían. Sí, porque no, teníamos la idea de volver. Claro. Al año, a los 3 años y a los 5 años. Y nosotros empezamos a invitar gente a cenar a casa, pero a puro coraje, porque mi señora cocinar, nada. Los muebles de casa, bajísima calidad. Pero prelados, cardenales, obispos, monseñores de la Secretaría de Estado, nosotros intuimos que le faltaba vida de familia. Claro. Vida de familia. Llegaban a las 5 de la tarde y se encerraban en sus apartamentos, y aceptaban siempre de venir, y entonces empezamos a invitar un montón de gente, a la gente que nos resultaba interesante. ¿Llevaban algo cuando iban a cenar? Nunca, lo digo en el libro, porque a pegarle un poco a los prelados me gusta.
Era la forma de defender mi condición de laico. Tú lo que estás aseverando es que es algo clerical. Yo digo con vanidad que nunca fui yes man. Todos saben que fui muy largado, casi impertinente a veces, pero con mucho respeto y con mucho amor. Pero en el libro digo, la cosa que hay cardenales que han venido 10, 12 veces a casa, pero han venido casi todos los cardenales de nuestro tiempo, tantos obispos, tantos monseñores y sacerdotes de distintos lugares de la curia romana. No traían nunca a casa. Y debían tener sus apartamentos, pequeñas bodegas llenas de vinos y de champán, y bibliotecas llenas con sus libros. Claro, no tenían a la mujer al lado que le decía, viejo, acordate de llevar algo, claro. Pero lo puse. Por supuesto que ya hay varios prelados de la curia romana actuales que me dicen, si voy a la casa de ustedes, algo les llevo seguramente. Algo que tengo que llevar. Hubo la experiencia de pasar durante 5 pontificados, esto de que primero dejaron la casa para ver si volvían, ya en algún momento se deben haber dado cuenta que no volvían. Que no. Resumido, es algo obviamente mucho más largo, pero ¿qué resumiría como el punto de cada uno de los papas, su característica más importante? Pablo VI fue el gran timonel del Concilio Vaticano II. Imagínense los obispos del mundo entero discutiendo sobre vastísimas materias, sobre todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Pablo VI tuvo una capacidad de alentar y de guiar el diálogo, ayudado ciertamente por el Espíritu Santo, para poder llegar a aprobar los grandes documentos casi por unanimidad. Y no obstante todo, tuvo que sufrir un cisma. El cisma de Lefebvre, inaudito. Era un papa profundamente religioso, Pablo VI. Y le tocó, no le voy a decir bailar con la más fea porque es una expresión muy, muy nuestra, pero le tocó vivir el posconcilio inmediato, en donde la Iglesia quedó sometida a una revisión general, con altas dosis de criticidad, con altas dosis de fecundidad también, con altas dosis de cuestionamientos, de contestaciones. Con alta dosis de deserción. Con alta dosis de deserción, miles de sacerdotes consagradas y consagradas que dejaron los hábitos. Y el Papa se resistió siempre, Pablo VI, porque algunos le recomendaban dar un poco marcha atrás. No. Él tenía que encauzar toda la enorme positividad del espíritu en el Concilio Vaticano II dentro de la vida de la Iglesia. Decía el Papa, yo me acuerdo que me lo decía su colaborador inmediato, decía Pablo VI, si me dedico a criticar todas las barbaridades que se están diciendo y haciendo en la Iglesia, no tengo tiempo para alentar todas las reformas positivas que están en cauce dentro de la Iglesia. Fantástico el Pablo VI, pero la Iglesia, claro, la Iglesia abría las ventanas al mundo, como decía Juan 23, y entraba el huracán del 68. El 68 era la contestación universitaria por doquier, la Revolución China, la Guerra de Vietnam, la derivación guerrillera a nivel latinoamericano de la Revolución Cubana, el ápice de las ideologías, el libertinismo sexual. La Iglesia quedó conmovida, sacudida, y el Papa supo, no obstante todo, llevarla adelante en su unidad, afirmando lo fundamental, el credo del pueblo de Dios que promulgó, y después la extraordinaria exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, que para Juan Pablo II y para el Papa Francisco fue un documento capital.
Así que, pero la Iglesia terminó muy cansada ese periodo. Los años finales de los pontificados de todos han sido siempre difíciles. Y la Iglesia terminó cansada, como con una pesadumbre, con una... por eso los 30 días de Juan Pablo I fueron muy importantes, porque fueron los 30 días de la sonrisa serena, cálida, tierna, de el Papa, que refrescó el aire interno de la Iglesia y de la curia romana, lo refrescó. La sorpresa de su muerte, y estábamos en la plaza de San Pedro. A mí la mano derecha del Papa Pablo VI me había hecho un acuerdo. Se había autoinvitado a casa cuando nos íbamos a venir después de 5 años. Se autoinvitó a casa, a nuestro pequeño apartamento, y negoció con mi señora, que quería volver ella a los pagos, y le dijo: no, señora, va a ser el primer jefe de departamento, capo ufficio, en un dicasterio de la curia romana nombrado por Pablo VI, si se queda hasta el final del pontificado. Ya estaba viejito Pablo VI, y si... y yo le voy a conseguir un lugar de trabajo en una agencia internacional, en la UNESCO, en Buenos Aires o en Montevideo. Hicimos ese pacto, las valijas prontas. Estábamos en la plaza de San Pedro, Karol Wojtyła, que lo conocía desde el 71, que nos había como adoptado, porque éramos una pareja joven con un niño chiquito, una pareja un poco bohemia, latinoamericana, que nos conocía muy bien, que a veces nos llevaba a las comidas con los polacos de la curia, no entendíamos una jota, pero cantaban continuamente cantos de montaña, cantos patrióticos. Mi señora me mira en la plaza de San Pedro y me dice: ya deshacemos por la 4ª vez las valijas, Guzmán, ya lo sé. La vio venir. Sí, después me nombró subsecretario, que era el primer subsecretario en un dicasterio de la curia romana. Yo empecé a trabajar como loco Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un místico. Sí. Impresionante. Invitaba siempre gente a almorzar, y yo fui muchas veces a almorzar con el Papa, con otros comensales. Entonces nos hacía entrar en la capilla para rezar antes. Él arrodillado en tal Santísimo, nosotros detrás. Estaba preparada la comida. Pasaban 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. 15 minutos, nada. 20 minutos, nada. Nosotros, los invitados, que no sabíamos qué hacer, hasta que el secretario lo tiraba del hombro para decirle: Santo Padre, están todos los invitados, está la comida preparada. Uh-huh. Era un místico, era un hombre, era una roca desde las certezas doctrinales de la fe, verdad sobre el hombre, verdad sobre la Iglesia, verdad sobre Cristo en Puebla. Había que reafirmar las verdades de la fe. Fue un gigante misionero al encuentro de los pueblos y naciones, y fue un luchador por los derechos humanos en tiempos de transiciones democráticas. No solo el derrumbe del Imperio Soviético, sino también las transiciones democráticas en Filipinas, en Haití, en Paraguay, en Chile, cuando el Papa pasaba por doquier hablando de derechos humanos y poniendo al pueblo que ocupaba de vuelta la escena de las naciones, ya no reprimido, ya no sofocado, era como un llamado a esa transición democrática. La experiencia de su propia, digamos, vida en Polonia, su ministerio, su episcopado en Polonia, clave, ¿no? Clave. Lech Walesa y tantos otros buscando ahí esa salida. Y el énfasis además que hacía en el tema de la comunicación, de la misión, de estar permanentemente viajando y estando cerca del pueblo más lejano. Impresionante. En algunos países, con México hizo una alianza con el pueblo mexicano, claro, a través de la devoción de Nuestra Señora Guadalupe.
Yo cuando iba a la mesa muchas veces le repetía, tenía mucho sentido del humor. Le decía, qué linda la devoción a Nuestra Señora de Yasnagora, de Czestochowa. Es la más linda después de la de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, acá en Uruguay con el Pacto de Montevideo, por Argentina-Chile, es decir, claro, esa presencia que incluso trascendía la propia propia padre, iglesia, ¿no? Que 3 días antes de ese viaje me llama el secretario del Papa, don Estanislao, y me dice, el Papa se recordó de ti como uruguayo y te va a llevar en la comitiva pontificia, en el aéreo con él. Ajá. Yo me quería morir, estaba mi madre anciana, mis hermanos, toda mi familia. 87, ¿no? ¿Qué? ¿87 fue eso? 80 o 88. Sí, uno fue en el 87 y otro en el 88. 87. Sí, bueno, tengo tantas anécdotas que ya lo leerán en el libro sobre mis historias sorprendentes. Fui miembro de la primera delegación diplomática de la Santa Sede a la Unión Soviética, porque a la muerte de Andropov, secretario general del Partido Comunista, primer ministro, se les ocurrió por primera vez enviar una delegación diplomática. No había anunciaturas, claro. No había relaciones, no podían enviar gente con hábitos, y se le ocurrió mandar a 2 laicos, a un extraordinario biogenetista francés que por pura censura ideológica se ocupaba de los niños con síndrome de Down, y fue un grande luchador contra el aborto. No le dieron el premio Nobel que merecía seguramente, y yo estuve 4 días en los funerales de Andropov. ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia extraordinaria, porque primero de todo a las 5 de la mañana, de repente usted ya puede entenderlo, cuando la mujer está despierta, la señora esposa, y se le ocurra que hay que dialogar, y trata de despertarte mientras tú desesperadamente quieres seguir durmiendo. O al revés, 12 de la noche, 1 de la mañana. O 12 de la noche, no, pero ella... 24/7. Uno no puede jamás de negarse de dialogar, por favor. Y entonces me dice, te van a enviar a Rusia, a la URSS. Yo, déjame dormir, estás loca. Pero ¿qué se te ocurre? Pero te van a enviar. Pero yo le dije, pero ¿cómo se te puede ocurrir tremenda tu...? Bueno, nos fuimos a misa, volvimos a las 11, había una chiquita nuestra, María Leticia, 9 años. Te llamó un tal Cardinale Casaroli, mi mujer. Una profetisa. Mi mujer, y me dijo, ropa pesante porque va a tener que soportar 20 grados bajo cero, y van a ser huéspedes del avión presidencial del presidente Pertini. Va a viajar con él el ministro de Relaciones Exteriores Andreotti y el jefe del Partido Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Que entre ellos pasaron las 4 horas jugando las cartas y divirtiéndose como locos. Se peleaban después en los parlamentos, pero todavía tenían esa hombría de bien de tratarse muy bien. Sí. Tenían incluso cierto nivel de amistad. Llegamos, nos pusieron en el hotel en la Plaza Roja, en el hotel Moscú, muy decaído, pero era aristocrático. No podíamos salir de la habitación sin ser acompañados por uno del Partido Comunista y uno del Ministerio de... No teníamos teléfono, no podíamos llamar por teléfono a nadie. Bueno, nos pusieron allí, en la Plaza Roja, el desfile militar de 3 horas y media, 18 grados, 20 grados. Estábamos acolchados, con calzones largos, pero yo sentía que el frío me subía por las piernas. La situación, dramática. Nunca tomé té tanto en toda mi vida y agradecí a los servidores del partido que me sirvieran toneladas de té. Y estábamos al lado de Arafat, de Fidel Castro, de Kohl, de Margaret Thatcher. Bueno, y nosotros dos. Bueno, y después, pero eso fue como la apertura también. No, pero después claro. Precioso. Después Casaloni nos había dicho nada de signos religiosos para que no lo tomen como provocación. Pero cuando nos llevaron por el tapete rojo a saludar
a Andropov en su féretro, en un salón semioscuro donde de un lado estaban todos los funcionarios, los dirigentes del partido, del otro los militares, y un hombre de protocolo nos iba diciendo un homenaje inclinándose a este hombre, el luchador por la paz, por la coexistencia pacífica, por la construcción del socialismo. Lejeune me miró y me dijo, estamos pensando lo mismo. Y yo le digo, estamos pensando lo mismo, no tenemos necesidad de decirnos. Llegamos al féretro y nos hicimos la señal de desobedecimos. Y después dimos un rosario cuando nos íbamos a nuestros 2 acompañantes, pensando de que la Virgen siempre le pide milagros a su hijo. Siempre le pide milagros a su hijo. Pero una cosa muy linda que me gusta decirle en Uruguay, subíamos a saludar a Cherniesco, el sucesor ya nombrado, que demostraba toda la decrepitud de ese régimen totalitario, corrupto, en plena crisis. Y mientras subíamos bajaban pegados los que ya habían saludado. Y yo voy subiendo y veo que baja un uruguayo y lo paro y le digo, Ronner Arismendi, ¿cómo está usted? El jefe tradicional del Partido Comunista Uruguayo, sí, claro. Que estaba en el exilio, obviamente. Se para sorprendido, me dice, ¿usted compatriota? ¿Cuál es su nombre? Carriquiri. Me dice, creo que recuerdo los hermanos Carriquiri, que fueron militantes de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Está estudiando en la Universidad Lumumba. Y yo le digo, no, mire, yo vengo aquí representando al Papa. Se me quedó helado así. Nos empujaban de atrás, nos cruzamos, no nos dijimos más. Habrá pensado que le tomaba el pelo. Claro. Benedicto XVI, después de Juan Pablo II. ¿Qué nos puede decir? Benedicto XVI. Un perfil muy distinto, ¿no? Totalmente distinto, porque cada uno de estos papas es totalmente distinto de los otros. Y no obstante tan distintos en la proveniencia, en la biografía, en el temperamento, en la formación cultural y teológica, en la sensibilidad espiritual, en el estilo pastoral, son como anillos de una cadena irrompible por donde fluye la tradición católica, el credo de nuestra fe, el depositum fidei, y que garantiza esa cadena irrompible la unidad de la Iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Hay que creerlo eso. Y al mismo tiempo cada papa enriquece ese flujo con sus dones y sus carismas propios. El Papa Ratzinger, nosotros 10 años antes del fallecimiento con mi señora teníamos la certeza que iba a ser el Papa Ratzinger. ¿Ah, sí? Joseph Ratzinger, que había venido varias veces a cenar a casa nuestra, un hombre de una nobleza de ánimo extraordinario. La primera vez que el mejor teólogo viviente se convertía en sucesor de Pedro. Era el último de aquella grande generación del concilio. Nosotros habíamos leído en Montevideo la introducción al cristianismo de Ratzinger, que es el primer gran libro del cual se desprenden ulteriores todas las otras reflexiones y textos de Ratzinger. Y con mucha relectura actual. Sí, es claro. un texto que tiene una relectura actual impresionante. Pero los tontos, los tarados, escribieron el Panzer Tedesco, el Inquisidor Tedesco. Era un hombre tímido, muy manso, muy delicado, muy pronto a escuchar. Claro que había que darle buenas razones, sí, claro, porque era uno de los europeos de más grande cultura, que era capaz de recapitular toda la tradición humanista y toda la tradición cristiana de Europa. Bueno, famoso fue su mensaje justamente antes del cónclave, donde habla ahí de la dictadura del relativismo. Exactamente. Eso es una frase de él. Exactamente. Una descripción de una realidad increíble. Eso lo hizo en un monasterio benedictino, cercano a Roma. Un discurso extraordinario. Escuchar al cardenal Ratzinger, sus predicaciones,
para nosotros era un goce literario, cultural, humanista, espiritual y teológico. Sí, una sabiduría que excedía lo propiamente católico. Yo creo que nadie como él introducía razonablemente a la belleza de los misterios cristianos. Y una pluma que la podía entender cualquiera. Cualquiera. Iniciado o no iniciado, uno lee a Ratzinger y lo entiende. A veces a nivel popular había un poco mayor de dificultad. Pero una nobleza de ánimo extraordinaria. Lo amamos mucho. ¿Cómo vivió la renuncia de él? Los últimos años de los papas siempre han sido difíciles. Y los últimos años de Juan Pablo II fueron muy difíciles, porque el Papa estaba con su Parkinson, que era impresionante. Lo iba consumiendo. Esa imagen de Juan Pablo II en el Ángelus, en la plaza de San Pedro, que hasta hace un gesto de rabia porque no puede articular palabras, porque está cada vez más endurecido. Pero eso fue muy largo. El Papa prendido a la cruz, muy probado, era la imagen de la redención, la cruz y el sufrimiento. Dio un testimonio personal impresionante, pero la Curia Romana quedó muchos años sin gobierno. A mí, mi maestro y amigo, el Tucho Metol Ferré, me escribía y me decía: cuando el águila pierde las alas, todos los pajaritos salen a picotear. Y en la Curia los pajaritos picoteaban por doquier y se sentía el mal olor del dinero que circulaba. Y hubo un degrado en la Curia Romana en ese tiempo. El Papa heredó eso. Y todavía sobre eso el Batilix le robaron los documentos de su mesa de trabajo, documentos reservados que después aparecieron publicados. Hubo mucha lucha de cardenales durante el tiempo de Ratzinger y gente que se resistía dentro de la Curia Romana. Y una crisis en la iglesia alemana. ¿Qué? Una crisis en la iglesia alemana. Una crisis de la iglesia alemana enorme y un ataque a Ratzinger, que incluso contaba con ciertas complicidades al interior de la Curia Romana. Ratzinger dijo en una entrevista posterior, cuando ya había renunciado, que él pensó que iba a vivir un par de años más, 2 o 3 años más, y que la vida lo sorprendió y vivió muchos años. Para ver lo desgastante que es digamos la verdad que le faltaba un poco el don de gobierno. El don de gobierno. La doctrina era muy firme. En el don de gobierno se dejaba, por sus colaboradores, se dejaba y no lo pudo soportar. A mí la remisión para nosotros fue una conmoción. Después me puso interrogantes porque dijo, ¿cómo puede ser? Porque cuando Dios te confía una tarea importante o menos importante, siempre te da la gracia para llevarla adelante. Pero después pensé, esta renuncia tiene que haber sido incubada en largos diálogos de Ratzinger con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el misterio de ese diálogo se habrá incubado su renuncia. Así, ¿quién soy yo? Pobre desgraciado para estar comentando y juzgando su renuncia. Sin duda. Y bueno, ¿y Francisco? Y después llegó Francisco. Nosotros también estábamos convencidos de que el próximo Papa era Francisco, de hace tiempo. Francisco, a mí me lo presentó un secretario de la Embajada Argentina cuando era provincial en 1975. Y desde entonces, cada vez que vino a Roma como obispo, como arzobispo, como cardenal, hasta su elección, cada vez que vino, sin excepción, el día anterior llamaba por teléfono a casa, hablaba con Lídice, mi señora, le decía: Lídice, mañana llego, ¿puedo ir a cenar a casa de ustedes? No se preocupe por la cena, comemos lo que sobró del almuerzo. Y venía a casa.
y claro, tuvimos muchos años de muchos diálogos, además. Lector de Metol Ferré también. Lector de Metol Ferré también. Metol Ferré fue uno de los... claro, leía mucho a Metol Ferré, y Metol Ferré era muy amigo y colaborador de Cardenal Quarracino. Cardenal Quarracino fue que impuso a Bergoglio como obispo auxiliar, claro, y después como administrador. Que lo fue a buscar al norte, creo que estaba en el norte. Estaba exilado, los jesuitas lo habían castigado y lo habían mandado encerrado en un colegio de Córdoba. En Córdoba estaba. En Córdoba. Él pone tiempo de desolación, Bergoglio. Y de allí lo trae Quarracino a Buenos Aires. Bueno, y después, cuando hubo que escoger el sucesor de Quarracino, el 95% de los sacerdotes argentinos parece que votaron por Bergoglio. Entonces, claro, yo me imagino de que esos diálogos en donde conversábamos de todo, de alguna manera para él eran importantes, porque yo, que conocía la curia romana ya muy a fondo, y hablábamos con mucha libertad de todo, todo lo que estaba pasando en la iglesia. Sufrió mucho la crisis del pontificado de Ratzinger, lo amaba mucho. Bueno, nosotros lo conocimos diverso, lo conocimos mucho más sobrio, más severo, más discreto. Después la gracia de Dios transforma a los que son elevados al pontificado. El aporte de su pontificado al laico, al laico varón y a la laica mujer, digamos, también fue clave, ¿no? Me imagino que en eso tal vez usted, como laico, se debe haber sentido muy identificado con él. Yo imagínese que fue elegido papa, bajó a las Casas Santa Marta, nosotros estamos en plena conmoción, obviamente. Suena el teléfono y siento que mi madre, mi Lidis, empieza a gritar: ¡Padre, padre, padre! Me pasan el teléfono y mi mujer me dice: es el Nobel Papa. Y yo le digo: ¿pero qué está haciendo usted, Santo Padre? Llamando por teléfono. Y yo tenía que desahogarme con los amigos. Y en su estilo tan porteño, vio doctor, porque nunca tuteé, por supuesto, ni a Bergoglio ni al Papa. Vio doctor en el lío en que me han metido. Ahora me voy a pasar la noche rezando. Y después él dice que para pagarnos todas las cenas en casa nos empezó a invitar periódicamente a mí y a mi señora en una salita reservada, comiendo, donde se hablaba de todo, con esa incluso yo, con el pasar de los años, yo empecé a tirar sobre la mesa preguntas, perplejidades, cosas que no entendía, pedido de aclaraciones, a veces relieves críticos, porque me lo podía permitir, porque él sabía que yo lo amaba mucho y él nos demostraba un afecto muy grande. Los últimos años de Bergoglio fueron más bien difíciles. A veces yo le llevaba toda una lista de temas que quería tratar. Y él me decía, pero me lo repitió varias veces: doctor, porque él era socarrón también, doctor, ¿cuántos temas trae para confirmar en la fe al sucesor de Pedro y cuántos para criticarlo duramente como de costumbre? En mi libro, quien lo lee atentamente, yo pongo en relieve toda la positividad de Bergoglio, el tiempo de la misericordia, el tiempo de los pobres, de los excluidos, el tiempo de la sinodalidad, el tiempo de la reforma, el tiempo de las mujeres en cargos dirigentes en la iglesia. Pero quien lo lee ve que yo planteo cuestiones. Y planteo cuestiones porque yo ya la última parte la estaba escribiendo en los últimos tiempos de Bergoglio. Y tenía la pretensión, un poco osada para un laico, de estar pensando en él más allá de Bergoglio, en el futuro.
en el futuro. Doctor, ¿y por qué el libro? ¿Por qué el testigo? Digamos, ¿qué es para usted esta obra o qué le gustaría que provocaran los lectores? El testigo es demasiado. Yo lo hubiera puesto simplemente el subtítulo, pero fui testigo. Porque el libro es la verdad de mi experiencia de vida y de trabajo durante 50 años en el Vaticano al servicio de 5 pontificados. Y por eso mi vida personal y familiar y laboral queda entrelazada con 50 años de historia de la Iglesia. Y no solo de historia de la Iglesia, de todo el contexto político, geopolítico, cultural, de las tribulaciones del mundo y de los consuelos de Dios, como dice el texto apostólico. Yo he querido, no sé si lo he logrado, pero he querido que el libro fuera una gran expresión de gratitud y de alabanza a Dios por el don inaudito, desmesurado, desproporcionado, totalmente inmerecido, que me ha hecho vivir esa experiencia extraordinaria para mí y para mi mujer y para mis hijos. Y como uruguayo, como latinoamericano, porque siempre para todo fui el latinoamericano de la Curia Romana. Uh-huh. Como latinoamericano y como uruguayo. El cardenal Kuolek, en la presentación del libro, dice que usted miró la realidad curial con una combinación de análisis geopolítico y sueños proféticos capaces de entusiasmar. Se pasó el cardenal, demasiado. Tiene la plenitud del espíritu. Claro, la Curia Romana es un mirador universal. La Iglesia Católica es universal, católico. Y es un mirador universal. Uno tiene que ir discerniendo por dónde va pasando el espíritu y por dónde la Iglesia se encuentra con tropiezos, con dificultades. Y entonces yo intento en el libro de dar una imagen. El Papa Juan Pablo II fue el que habló de geopolítica espiritual de la Iglesia, que él tenía una geopolítica espiritual de la Iglesia. Y me parece evidente que el centro de gobierno de la Iglesia tiene que tener una geopolítica espiritual, cultural, misionera. Y entonces, claro, uno ve la inaudita descristianización del posconcilio en Europa. Atención, están comenzando a renacer el sentido religioso y la confesión católica, sobre todo entre los jóvenes de 15 a 30 años. Todas las encuestas dan que en España de 35 a 70, muy secularizado, pero de 15 a 30, 35, sentido religioso, Rosalía, la cantante, y confesión católica, mucho más, que crecen. También en Inglaterra, en Francia, en la última Pascua, 17.000 neocatecúmenos, adolescentes y adultos, 17.000 que se bautizan como adultos. La Francia laica. En la Francia laica del clero envejecido. Pero eso, en Estados Unidos, y ahora más con Papa León, las iglesias llenas, con muchas vocaciones sacerdotales y religiosas. Está lleno de dominicos en Estados Unidos, por ejemplo. África, la quinta parte, el 18-20% de los africanos son católicos. En el 2050 las proyecciones indican que va a haber el 50% de los africanos bautizados en la Iglesia Católica, y que África, el único continente que crece enormemente demográficamente, va a ocupar un papel importante en el futuro del concierto mundial. Las iglesias del sudeste asiático, pequeñísimas, pero con un gran crecimiento exponencial de las confesiones católicas, y con Filipinas y Corea, impresionante. América Latina, a mí lo que me ha planteado muchos problemas y
a veces perplejidades también. Me pregunto si América Latina estuvo al nivel de la responsabilidad que significaba tener un papa latinoamericano, acontecimiento inaudito para nosotros. Y si el papa latinoamericano dejó profundas huellas en la política, en la cultura y en la iglesia de América Latina. Punto interrogativo para hacer un examen de conciencia. De hecho, los argentinos, muchos dicen que a Francisco no lo dejaron ser Francisco y lo siguieron tratando como Bergoglio. Sí, me parece perfecto. Yo lo escribo en el libro. La Argentina no estuvo a la altura de su responsabilidad de tener un papa argentino. Acontecimiento inaudito. Cuando el papa fue Juan Pablo II a Cracovia, les dijo: la providencia de Dios ha invertido en Polonia, en la iglesia polaca, una responsabilidad singular para su propio pueblo, pero para toda la catolicidad. El Papa Francisco, lamentablemente, y le quedó una deuda grande, lamentablemente no pudo ir a decirlo en Argentina. Y en la Argentina lo siguieron tratando según la reducción política de Bergoglio, en una forma absurda. Por una parte, quien lo insultaba públicamente y le decía las peores cosas, y por otra parte, en ese mundo de clases medias acomodadas, porteñas, y después de quienes vinieron, y por otro lado, el gobierno más corrupto, más clientelar, más corporativo, el peor gobierno de la gran tradición peronista. El kirchnerismo. Justicialismo. De tal modo de que ha habido un descenso considerable en estos años del pontificado de los argentinos que se declaran católicos. Para mí hay responsabilidades para la Argentina. En fin, yo no quiero ir a presentar el libro en la Argentina porque me van a tirar huevos y tomates. Hablando de la presentación, en estos días va a ser la presentación del libro aquí en el Uruguay. Sí, va a ser la presentación del libro el 10 de diciembre a las 19 horas en el edificio Semprún de la Universidad Católica Uruguaya. Lo voy a hacer en diálogo con el cardenal, mi querido cardenal, nuestro querido cardenal Daniel Sturla, allí en Estero Bellaco, esquina 8 de octubre. Y después, quien ha cogido la iniciativa de presentar mi libro es el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, que vivió muchos años en Roma, y que me conoce muy bien. Y quiere hacer la presentación del libro invitando a todo el cuerpo diplomático, a la gente que trabaja en el Palacio Santos. Él mismo va a estar presente para el acto de la presentación, pero como la agenda del ministro es muy complicada, me cambian el día de un día para otro, al final van a fijar el día ciertamente después del 10 de diciembre. Yo tengo una chiquita. Usted acá trabajó en la comunicación de la iglesia en nuestro país. Viéndolo con el paso del tiempo, ¿cuál es la imagen que hay desde el Vaticano de cómo se comunica la iglesia? Fue de 50 años para acá ha habido una revolución total en la comunicación. Había una revolución total. ¿Cómo la iglesia se percibe a sí misma? A decir verdad, Juan Pablo II fue un gran comunicador, un extraordinario comunicador. En el pontificado del Papa Bergoglio, Bergoglio también fue un importante comunicador.
todos los días los periodistas tenían gestos o palabras o improvisaciones titulares del Papa para titular. Tiene el Vaticano un extraordinario dicasterio de comunicaciones. Un prefecto laico, periodista de valor, que me pasó a mí en mi carrera eclesiástica. Yo nunca llegué a ser prefecto. Tiene excelentes colaboradores. El Papa Francisco nunca se sirvió de ellos. Bueno, en la Secretaría de Estado muchas veces se informaban de lo que quería hacer el Papa Francisco a través de los periodistas acreditados en la sala de prensa. Era muy especial. Y hablaba con enorme libertad y sencillez, lo que era su fuerza. Pero cuando uno habla en televisión o dando entrevistas, siempre se acuerda al día siguiente, podía haber sido más preciso, eso me quedó ambiguo. Muchas veces la Secretaría de Estado tenía que salir yo una vez le dije al Papa, a los 10 años, festejando sus 10 años, usted ha hecho 20 entrevistas, basta, le digo. Yo lo digo en el libro, basta, porque primero se repite siempre, porque además son los periodistas los que imponen los titulares y los temas. Claramente. Porque usted no logra jerarquizar los temas fundamentales de los que son accesorios, porque a veces aparece más su figura que aquel de quien usted es testigo y maestro y ministro. Cosas. Y el Papa Francisco me decía, mire doctor, no se preocupe, me faltan solo 2 o 3 entrevistas y después hacía 20 más. Me merecía que me tomara el pelo, pero eso lo cuento en el libro. Doctor, bueno, El Testigo, este libro que supongo que está en Lea también, sí, claro. ¿no? Y en todas las librerías, obviamente. Felicitaciones por el libro y muchísimas gracias por compartir de forma tan cercana y tan sencilla todo este testimonio. Obviamente no agotamos los 50 años ni mucho menos. Nos tenemos que ir, pero esa sugerencia que hizo al Papa Benedicto XVI de reescribir el discurso en eso es todo un capítulo, ¿no? Sí, deme 2 o 3 titulares. Y de su pregunta no le respondí. Pero la masa esta de influencer católicos que hay por doquier es impresionante. Sí. Es impresionante. No, la Iglesia se está rápidamente, toda la importancia que le está dando el Papa León, cuyo pontificado ha iniciado de modo excelentísimo, prudente, cauto, porque sabe que es joven, que le toca una tarea ímproba y que tiene tiempo, pero el Papa no sabía que estaba, ya he dicho tantas cosas que me estoy confundiendo. Pero deme un titular del año 2007, cuando usted sugirió reescribir el discurso de Benedicto XVI en Aparecida. 2016 en Aparecida. Un laico impertinente, pero que ya es inspirado por Dios. Uh-huh. Y eso que no me gusta, me escucha mi hija y me dice, papá, la vanidad, papá, el protagonismo, papá, pero no lo hubiera hecho, me cuesta hacer esas cosas, pero no lo hubiera hecho primero si no hubiera sabido de que el Papa Ratzinger nos quería a mí, a mi señora, muchísimo. No lo hubiera hecho si no hubiera sabido que el Papa Ratzinger era muy humilde, y es que escuchaba. No lo hubiera hecho si no hubiera sabido de que la presencia del Papa en Aparecida era totalmente capital para la Iglesia de Dios en América Latina. Bueno. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, y muy amables a todos los que
nos han seguido y nos han escuchado. Qué buena lectura ahora que se vienen las vacaciones para muchos. Sí, recomendamos. Revisitar ahora, además ahora todos va esos a salir en Argentina el libro. ¿También? Sí, lo va a sacar Ágape con la editorial Sapiencia de México. Y bueno, lo que pasa es que es una joya. 50 años. Y en Estados Unidos también, en inglés. Así que estoy muy metido con el libro. Bueno, muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, Padre, de todo corazón. Y gracias a ustedes. Ustedes están haciendo un trabajo extraordinario en el Departamento de Comunicaciones Sociales. Cuando yo estaba acá en esta casa, el Centro de Comunicaciones Sociales era una cosa pequeñita. Ustedes han hecho una cosa grande, para bien de la Iglesia y para bien del pueblo uruguayo. Con nosotros el doctor Guzmán Carriquiri, un lujo que nos hemos dado, Camilo. La verdad que sí. Gracias por compartir también esta nota. No, gracias a vos, Fabián, por invitarnos y bueno, un lujo. Así, hacemos la pausa. Carlos Condesa, que hace un ratito ya asumió la puesta al aire y seguimos.